El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. A través de los medios de comunicación se conoce parte de la realidad social. Teleantioquia tiene varios formatos en los que el periodismo tiene protagonismo. Saberte Ver quiso explorar la relevancia de estos contenidos en el canal público, ya que se tocan temas coyunturales, historias y en algunos casos temas olvidados que en estos programas tienen posibilidad de ser visibilizados. Bueno, es muy importante que los canales públicos tengan programas de periodismo de investigación y de periodismo de análisis, precisamente porque los canales públicos son los medios de comunicación llamados a reflejar las realidades de la sociedad. Digamos que tienen un compromiso social muy superior al que tienen los canales privados y los medios privados de comunicación. Los espacios de periodismo de investigación y de periodismo de análisis en los medios de comunicación pública, digamos que lo que le ayudan a los ciudadanos es a entender y a conocer las realidades que los están afectando en su vida cotidiana, en su vida diaria. Por eso temas tan importantes como temas que tienen que ver con el conflicto, con el análisis de la actualidad, con la explicación de los proyectos desde todos los puntos de vista que tienen, digamos, los gobernantes en una ciudad, en un departamento, en un territorio, son entes que dan un servicio social para los ciudadanos, para que entiendan lo que está pasando a su alrededor. Entonces, eso, digamos, que le está ofreciendo a los lectores, a las audiencias, una información adicional. Eso es lo gratificante. Tiene también dificultades, pues porque obviamente eso implica revelar verdades o revelar información que no todos quieren que se revele. Generalmente el periodismo de investigación lo que hace es ofrecer un conocimiento. Enriquecer el debate público desde el periodismo fortalece la democracia, aporta al control social y ayuda a entender algunos asuntos del país y el mundo que nos afectan como ciudadanos. Comencemos hablando de A Fondo, uno de los contenidos de opinión de Teleantioquia. Claro, lo que pretende A Fondo es generar opinión. Es realmente un programa que busca crear opiniones diversas frente a temas que son polémicos. Entonces, el formato es un formato de debate, un formato que es en estudio con invitados, y lo que buscamos siempre en A Fondo es tener equilibrio de un lado y del otro frente a temas que son polémicos en la sociedad. Entonces, ahí es donde hablamos del aborto, ahí es donde hablamos de la legalización de la marihuana, hablamos de temas de paz, por ejemplo, hablamos de temas económicos, pero siempre buscando tener equilibrio entre una parte que está a favor de uno de los temas que proponemos cada 8 días en el programa y otra parte que está en contra de ese tema, para que haya diversos puntos de vista y así la gente se forme realmente un criterio y una opinión frente al asunto que estamos manejando. Lo que buscamos siempre en A Fondo es tener temas polémicos. Entonces lo que tratamos de traer a las pantallas cada 8 días es un tema que esté generando algún grado de polémica en la sociedad colombiana. Entonces ahí es como el primer paso para escoger los temas. Claro, obvio, la gente participa a través de redes sociales y hay una muy buena interacción frente a los temas que proponemos. Realmente los temas, digamos, nos reunimos la productora, nos reunimos con el director y otras personas, otros periodistas, a veces los llamamos para que nos sirvan de asesores, y ahí es donde tratamos de llevar temas que sean polémicos. El eje de A Fondo es que el tema sea un tema actual y siempre sea un tema que genere polémica, para poder tener así un debate en el programa, poder tener una parte que está a favor y otra parte que está en contra. Me parece muy importante que nosotros entendamos que de ninguna manera nos oponemos a la... No siempre este tipo de temas y este tipo de programas se ven en canales privados.
Entonces ahí es donde está el esfuerzo de la televisión pública por llevar precisamente en su programación temas que generen educación, que generen opinión, que formen el criterio de las personas. Entonces, digamos que ahí está el granito de arena que pone un canal como Teleantioquia en la construcción de ciudadanía, en la construcción de una opinión pública mejor informada, con mejores argumentos para poder tomar decisiones frente a su futuro. La franja de información y opinión sigue siendo la fortaleza del canal. Con Teleantioquia Global, los habitantes de los municipios de Antioquia tienen la oportunidad de entender aún mejor los temas y acercarlos a la región. Bueno, Teleantioquia Global es un programa que tiene ya bastante tiempo, reconocido en el ámbito de la academia y del análisis de la política internacional. Ha tenido varias temporadas y este año, 2014, hicimos finalmente una nueva temporada con un nuevo formato, un formato de media hora que pretende hacer un análisis de los hechos internacionales más importantes, con muchísima fuerza en el tema educativo y en el tema de la opinión. Tratar de tomar los hechos noticiosos más importantes de la geopolítica y conversar con personas que conocen del tema tanto en Colombia como por fuera del país, aterrizarlos un poco y dialogar un poco alrededor de esos temas para entenderlos mejor desde el contexto, no solo desde el hecho puntual, sino también desde lo que lo rodea. El Estado Islámico funciona como un califato. ¿Qué quiere Yo decir? creo que el programa tiene la gran ventaja de tener un nombre ya reconocido, como te decía, y este año hemos logrado también una inclusión muy fuerte de las redes sociales, lo que hace que mediante YouTube, mediante Twitter y mediante Facebook la gente esté comentando sobre el programa que han visto o sobre los programas que quieren ver. Entonces hay una relación muy estrecha de temas que le interesan a la comunidad, que aunque parecen muy lejanos, finalmente la idea nuestra en Teleantioquia Global es tratar de aterrizarlos para que no parezcan tan lejanos, así hablemos de Ucrania o de Israel y Palestina o de China, tratar de entender que son hechos muy similares a los que ocurren en nuestra nación y cómo nos afectarían a nosotros. Cada semana este contenido ofrece a los televidentes los hechos, sus protagonistas, los antecedentes, el impacto y las implicaciones que tienen los distintos sucesos mundiales en los países y en las sociedades del mundo actual, que de alguna manera educan y generan conciencia social. Pues es fundamental, yo creo que los canales públicos tienen que tener un abanico muy amplio de ofertas, no solo informativas, sino también analíticas y de opinión, y muchas veces la gente extraña que en canales regionales no se dé una mirada más allá del tema urbano o regional o incluso nacional. Nosotros tratamos en Teleantioquia Global justamente de hacer eso, de a pesar de tener temas internacionales muy fuertes, siempre tratar de atravesarlos por la presencia nacional o por el análisis nacional de lo que podría significar esos acontecimientos. Entonces para un canal como Teleantioquia es fundamental y yo creo que Teleantioquia ha hecho un gran esfuerzo durante todos estos años en mantener programas como Teleantioquia Global, como los otros canales que hacen análisis y opinión, que además de informar lo que están creando es una cultura de análisis y una cultura de reflexión en la opinión pública. La idea es que sigamos en el 2015 con un programa, quizá con algunas variaciones, tratar siempre de hacer unas nuevas intervenciones, renovarlo, escuchar mucho de las peticiones que hacen los televidentes, pero la idea por supuesto es que Teleantioquia y desde la gerencia está muy comprometido en hacer unas ofertas muy contundentes en el tema de la opinión y el análisis público, y programas como Infrarrojo, como A Fondo, como Teleantioquia Global pues están enfocados en esa franja que el canal tiene reservado para hacer análisis a mayor profundidad y no solo quedarse en el hecho, sino para pasar al acontecimiento contextual. Situaciones que generen impacto en la sociedad, contar historias, recoger diversas fuentes para contextualizar un acontecimiento, hacen parte del trabajo de Infrarrojo, un ejemplo de periodismo de investigación. Esta es una producción reconocida a nivel nacional e internacional del canal público Teleantioquia. Creo que el periodismo de investigación es fundamental en una sociedad democrática,
el periodismo de denuncia, el periodismo que está pendiente de lo que hacen las instituciones, de las problemáticas que enfrenta una sociedad. Ese es un papel y una responsabilidad fundamental del periodismo y en este caso el periodismo de investigación, y lógicamente es fundamental que los canales públicos, en este caso Teleantioquia, tengan programas de periodismo de investigación. El periodismo de investigación es un trabajo muy gratificante porque ayuda a explicarle a la gente temas que no le están ayudando a entender, no le están explicando otro tipo de periodismo. Las historias que uno logra hacer cuando hace periodismo de investigación como trabajo periodístico son muy satisfactorias porque casi que se perpetúan en el tiempo. Hay historias, digamos, que yo hice siendo periodista de un medio de comunicación escrito hace 2 años, que veo que todavía la gente los consulta, la gente todavía opina sobre ellos, la gente todavía se informa y entiende sus realidades a partir de esos trabajos que se hicieron. Que seguramente le sucede esto con este tipo de historias porque no se las está ofreciendo otro tipo de periodismo, digamos el periodismo del día a día, el periodismo del telediario, el periodismo del minuto a minuto. Quisimos reunir a parte del equipo para que nos contaran detalles del proceso de investigación, producción y realización. Sabemos que el cuidado desde la narrativa, el lenguaje y las imágenes para un contenido de denuncia como este es de gran responsabilidad. Yo creo que Teleantioquia tiene un programa líder como es Infrarrojo, que genera opinión, que genera reflexión en los televidentes. Lógicamente es complejo hacer periodismo de investigación en cualquier formato, en prensa escrita, en radio, porque es muy costoso. Los presupuestos son altos y mirándolo desde esa manera es difícil competir, por ejemplo, con canales privados que tienen grandes recursos y que tienen muchísimo tiempo para hacer periodismo de investigación. Sin embargo, creo que nosotros, a pesar de las limitaciones que tenemos presupuestales, tenemos un equipo profesional, humano y técnico que es capaz de responder a un desafío como es entregar un programa como Infrarrojo que tiene un contenido de alta calidad. Todo programa investigativo, todo programa de periodismo requiere un equipo grande, un equipo de producción, un equipo de edición y un equipo de realización. Yo hago parte del proceso de producción, es como el engranaje y todo ese proceso para poder sacar finalmente un buen producto, un producto de calidad, un producto de alta responsabilidad y por supuesto un producto que se quede en la mente y en la cotidianidad, por así decirlo, de las personas. Nosotros tocamos temas relevantes a nivel nacional, a nivel regional y a nivel internacional, por eso es necesario tener un buen equipo de profesionales que puedan dar esa talla, que puedan dar esa medida para que el producto final sea muy efectivo. Detrás de cada capítulo de Infrarrojo hay un proceso de producción e investigación bastante amplio, mínimo un mes de preparación, de lecturas, de contactar a los personajes, de mirar el enfoque, luego se entra al trabajo de escritura, que es también un proceso complejo. Cada capítulo exige un tiempo y una responsabilidad también en la ética, en el compromiso de entregar ese contenido de alta calidad, de buscar fuentes diversas, de hacer un trabajo como muy integral y mostrar en un capítulo de 25 minutos el resultado de una investigación que se vuelve muy compleja. Sí, es un trabajo de mucho tiempo que exige muchísima dedicación, es un equipo muy grande, somos 6 personas, tenemos un investigador que está haciendo un avance inicial que nos presenta los posibles enfoques del tema, hay unas productoras que se encargan de contactar a los personajes, de buscar las fuentes, de mirar locaciones, de hacer la producción y luego el realizador que es casi ese líder que finiquita todo ese producto y lo presenta al final, pero es un trabajo en equipo. El periodismo de investigación exige que haya un trabajo en equipo, un equipo muy profesional, muy ético, muy cuidadoso, muy responsable. Este es un trabajo de un grupo grande, no solo de una persona, y esto es finalmente lo que ven los televidentes en el resultado final. Eso implica también unas dificultades porque el periodismo de investigación pues también implica revelar información que no todo el mundo quiere que se revele, que no todo el mundo le conviene que se conozca. Y entonces empiezan también una serie de presiones sobre el periodista, sobre el medio de comunicación para evitar que esa información, digamos, salga a la luz pública. No siempre es un trabajo fácil, generalmente tiene sus dificultades.
sobre todo con el acceso a la información que está oculta no es fácil desentrañarla, no es fácil obtenerla. Hay un grado alto de complejidad, puesto que no todos los personajes que tenemos para las entrevistas son de fácil acceso, ¿cierto? Es necesario un proceso de seguimiento, es necesario tener una cercanía de alguna manera con ellos para poder tener ese acercamiento y esa posibilidad de tenerlos frente a una cámara. No todos los temas son fáciles, por eso es necesario con una planeación, con un seguimiento a estas fuentes, con una ética y una alta responsabilidad poder acercarnos a estos contenidos y a estos personajes. Mario de J. Montoya, historiador y escritor, nacido también en el municipio de Amagá, publicó en 2009 el libro Los hijos del pueblo. Cada detalle es necesario cuidarlo al máximo. Primero hay que pedir autorizaciones con estos personajes, no podemos ponerle un micrófono o una cámara al frente de una persona sin pedir una previa autorización. Hay personajes que si bien salen de alguna manera muy fácil, hay otros que debemos de hacerles un seguimiento, 2 semanas, quizá 3 semanas para poderlo tener frente a una cámara. Nos cuidamos cuando vamos a tener un niño frente a una cámara, pedir un permiso con sus padres, con un adulto responsable que pueda permitir que ese personaje pueda salir frente a la cámara y por supuesto en este programa. El color se cuida desde la edición, el color se cuida desde el proceso de producción, cada locación, no llegamos a la ligera a hacer un proceso, todo es muy bien cuidado, todo es con mucho detalle. Por eso desde un principio planeamos todo desde el proceso de producción, desde el proceso de realización y yo creo que nos permite mucho es la facilidad que tenemos como equipo, somos profesionales, somos buenos compañeros y eso facilita todo el proceso. Infrarrojo lleva 4 años al aire, hemos emitido alrededor de 150 capítulos de periodismo de investigación, desde octubre de 2010 estamos al aire, hemos tocado diferentes problemáticas, fenómenos políticos, económicos, sociales, culturales, no solo a nivel local y regional, sino también nacional, incluso internacional. Llegamos en septiembre de este año, de 2014, en una segunda temporada, realizamos 13 capítulos, confiamos en que el proyecto, la propuesta de periodismo de investigación siga para 2015, creo que es un programa que un canal público como Teleantioquia lo necesita, que la gente lo necesita, que la gente necesita reflexionar en torno a sus problemáticas, a muchísimos temas que en general no suelen salir en los medios de comunicación y que son el foco y el centro de interés para Infrarrojo. Infrarrojo siempre ha tenido una alta aceptación, puesto que manejamos todo tipo de contenidos a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local. Tratamos de incluir siempre al televidente, que el televidente sea parte de las historias, que el televidente sea parte activa de los contenidos, desde la narrativa, desde lo estético, desde lo visual. Para nosotros el televidente siempre es ese receptor, ¿cierto? Siempre va a ser esa persona clave que va a recibir nuestro producto. Ha habido un impacto grande en esta nueva temporada, desde el momento en que iniciamos, con programas de Uruguay, con programas que tienen que ver con toda la cotidianidad que se vive, con todas las realidades y todos los contextos. Tenemos una alta cercanía en redes sociales, en Facebook, en Twitter, y eso posibilita que nosotros incluyamos, que haya participación, que haya recepción y por supuesto que se involucre todo desde el contenido, desde la narrativa y desde ese papel fundamental que tiene un televidente, que pueda opinar, que pueda estar cercano al producto. El riesgo que corren los periodistas al informar, el coraje y el compromiso social que debemos asumir al ejercer nuestra función es de estimar. Ahí la libertad de expresión es fundamental. Desde Saberte Ver tuvimos la oportunidad de conversar con el relator para la libertad de expresión de la ONU. Yo creo que los estados tienen obligaciones positivas de protección de aquellos periodistas, comunicadores o defensoras y defensores de derechos humanos que están en riesgo y que trabajan en un contexto de conflicto, ¿verdad? Y por lo tanto, bueno, las medidas de protección que algunos estados como Colombia están implementando, incluso México,
son una preocupación de la relatoría, en el sentido de hacer un seguimiento para que esas medidas justamente se evalúe correctamente el riesgo que existe en el caso de periodistas que necesitan esas medidas o porque están ante un riesgo inminente de sufrir una agresión contra su vida, ¿no? Así que justamente sí es uno de los temas prioritarios de la agenda de la relatoría. Catalina Botero ha emitido recientemente un informe sobre violencia contra periodistas y creo que ahí se resumen claramente cuáles son las obligaciones que tienen los estados, los gobernantes, las organizaciones de la sociedad civil, el Poder Judicial, el Ministerio Público, ¿verdad?, para proteger a los comunicadores y para justamente descubrir, investigar y encontrar a los culpables de crímenes contra la libertad de expresión, ¿no? Porque la sanción y la reparación son los mejores antídotos para terminar con la impunidad en estos temas. El respeto, el equilibrio, reconocer los derechos y los valores al comunicar son aspectos también para reflexionar en esta emisión. Yo creo que en este evento he sido invitado por las defensoras y defensores de los televidentes y del público de toda la región, y uno de los temas que surge es claramente que los periodistas y las periodistas necesitan muchas veces ser capacitados para trabajar y cumplir con su labor de informar a los ciudadanos respetando los derechos de las personas involucradas en la noticia y en la información. Y en ese sentido creo que las condiciones materiales para el trabajo periodístico deben ser una prioridad, no solo obviamente de los medios, sino también de los estados, en el sentido de, como en otros sectores de la actividad, fijarse en que los periodistas necesitan una remuneración adecuada para desarrollar su trabajo, que muchas veces el multiempleo conspira contra el periodismo de calidad y contra las posibilidades de capacitarse, y que en el mundo de hoy la capacitación permanente, ¿verdad?, la educación permanente debe ser un derecho de todas y todos los trabajadores de la comunicación. La necesidad de que los periodistas y las periodistas en el desarrollo de su trabajo ejercen la libertad de expresión es un derecho clave y fundamental para las democracias, ¿verdad? Pero también hay que atender a la necesaria interdependencia con los otros derechos. Y yo soy partidario y realmente creo en el sentido de que se puede informar sin menoscabar la libertad de expresión y respetando el derecho de las personas que están involucradas en la noticia y en la información. Cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, obviamente hay que atender determinados requisitos y determinadas garantías que tienen los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Pero es muy importante que los periodistas sepan eso y que los países, nuestros estados, además de reconocer el derecho a la libertad de expresión, han suscrito también convenciones sobre niños, niñas y adolescentes, población LGBTI o personas con discapacidad, ¿verdad? Y en todas ellas también hay obligaciones para los medios y para los periodistas, además de para los estados. Estos dos periodistas que nos han contado sus experiencias durante el programa han trabajado en periodismo escrito y televisión. Juan Esteban Mejía, antes periodista de la revista Semana, y David Santos, que alterna su trabajo en los dos medios El Colombiano y Teleantioquia, nos hablan de las diferencias en las dinámicas y narrativas. Desde la experiencia desde lo escrito, la comparación de la experiencia de lo escrito a lo televisivo, pues es, uno creería que no, pero es bastante notorio. El trabajo cuando uno hace periodismo escrito es un trabajo sobre todo muy solitario, un ejercicio muy intelectual, de mucha lectura, de mucho análisis, de mucha interpretación, de mucho cruce de datos que están, digamos, regados en diversas fuentes. Esas fuentes son documentales, fuentes testimoniales, fuentes audiovisuales.
hay que consultar archivos, hay que consultar, digamos, páginas de internet especializadas en ciertos temas que no arrastra, digamos, necesariamente un buscador como Google, sino que hay que conocer, digamos, también entrevistar fuentes de información especializadas, páginas web especializadas. El trabajo en televisión, si bien tiene, digamos, la posibilidad de tener ese sustento documental que tiene el periodismo escrito, cuando se va a presentar hay que estar pensando mucho en la imagen, entonces se basa mucho en testimonios, en tener una voz que hable, una persona que quiera dar un testimonio, que no siempre las fuentes quieren dar su testimonio frente a una cámara. Hay fuentes que, digamos, en el trabajo del periodismo escrito se sientan a hablar contigo y te ofrecen una entrevista, una información de forma anónima, que en televisión, digamos, no se aplica porque no siempre la persona está con la intención o con la posibilidad de sentarse, de pararse frente a una cámara a decir lo que quiere decir. Son dos cosas distintas, aunque las dos son muy valiosas, las dos son muy importantes para las audiencias y las dos son un aporte social que hacen los medios de comunicación a la ciudadanía en general. La tradición periodística mía es una tradición desde la escritura. Yo trabajé en el periódico El Colombiano cerca de 8 años y finalmente ahora estoy también con una columna de opinión justamente sobre temas internacionales. Entonces, aunque por supuesto son dos formatos distintos, lo que me ha permitido tener Teleantioquia Global, pero también una columna de opinión en un diario como El Colombiano, es ver que aunque la palabra sonaría un poco distante, geopolítica o política internacional, la gente está ávida por tener conocimientos que vayan más allá de la situación nacional, y yo creo que eso se retroalimenta tanto desde lo escrito como desde la televisión. Hablar con las instituciones, enriquecer el debate público, poner en la agenda mediática temas que se deben visibilizar y atender de forma adecuada hacen parte del periodismo que se debe trabajar con toda la ética y a profundidad. Que un canal público le dé prioridad a la franja de opinión en un horario de buena audiencia hace más cercano a los televidentes de Antioquia a la realidad del país, evitando el sensacionalismo e invitando también a ejercer la democracia. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.